el libro de Barico que leímos hace ya un par de años con Adri, que Claro, como también traía, la verdad que es re interesante ese análisis en The Game, porque daba vuelta un poco la ecuación, ¿no? Cómo también la tecnología va recuperando cosas que van sucediendo en el propio entramado social. Esto me acuerdo de esta cuestión que él decía, bueno, cómo el siglo XIX, XX estuvo atravesado por el paradigma de la profundidad y cómo lo tecnológico trae esta nueva forma de que es de lo superficial, pero no lo superficial como lo banal, sino como modo de conexión, ¿no? De ideas, y que implica procesos atencionales totalmente diferentes al paradigma de la concentración, la profundidad. Em, Galaxy Tab A, sabemos quién es, que se presente ante este, em, debe ser bueno, el nada, Diana. ahí va. Eh, bueno, compas, ¿les parece que larguemos un poco la rueda? Así no ocupamos más tiempo. Eh, bueno, esperen acá que me abra un par de cosas. Bueno, quizás en el mientras tanto, bueno, hoy no está Ale, está ahí en su proceso de rehabilitación, seguro sabrán la gran mayoría, así que lo vamos a extrañar, sus intervenciones en el día de hoy. Por otro lado, la propuesta de hoy es un poco, entre comillas, cerrar o darle un último pantallazo a este bloque que llamamos la comunidad o pensar en la comunidad. Y después nos quedaría un taller más de filosofía, que ahí lo que estamos pensando es que sea híbrido, en una modalidad en la que se pueda ir quien quiera a la universidad y desde ahí conectarnos con los que no estaríamos en la universidad. Para ese taller, lo que estamos pensando con Pablo, ahí estamos definiendo, es algún invitado o invitada que pueda tener, con la que podamos tener un diálogo alrededor incluso de los dos bloques que elaboramos este año, que fueron, bueno, un poco neoliberalismo, a través de los aportes de Vero Gago, y este bloque de comunidad, bueno, con Leucovich, Palpelbart, ahora Miguel Maceo. Y después nos queda un encuentro de cierre para noviembre que va a ser más corporal. Ahí no sé, vamos a bailar chacarera, bailemos cumbia. Dejemos, dejamos por un rato los libros. Unos tanguitos, Orlando, que lo tienes ahí clara, nos puede dar algunas estrategias claves para un tango comunitario. No sé si se puede bailar el tango en ronda, no, ¿no? Siempre sí o sí no es como la chacarera. ¿Hay posibilidades de bailar así tangos Todo es colectivos? posible. Todo es Todo es posible. posible. Me encanta. Así que bueno, estamos un poco ya en la recta Bailar final. tango en ronda, es genial. Lo hacemos. Bueno, le tiramos la aposta a Orlando, que la piense. Em, Eso, estamos ya en la recta final, se nos terminó el año. Em, bueno, eso era así como en términos de aviso protocolar, no mucho más. Eh, Voy a compartir pantalla, Marce, si me lo permitís. Mm, Listo. Ahí va. Estamos acá. Esto va a ser muy... Y esto habría que agrandarlo, ¿verdad? Bien. Ahí estamos. Ahí se ve. Joya. Sí, Bueno, sí. yo la propuesta para el taller de hoy, yo no sé si alguien pudo tener algún acercamiento a alguno de los capítulos del libro de Maceo. Siento que es un libro ahí interesante, muy ensayístico, casi en clave de manifiesto y como muy emborrador. Me parece que lo que está bueno, más allá de que, bueno, después podemos conversar si algunas perspectivas las compartimos más o menos, tiene ese carácter de estar escribiéndose ahí en el ojo de la tormenta, ¿no? Y como esos documentos bien del estilo, che, tengo esto y lo compartís con los compas y lo discutís, ¿no? A ver en qué se está pensando en situación. Así que me parece que como ventaja tiene como ese formato de escritura. Por lo tanto, permite intervenirlo un montón, ¿no? No es un texto
tan académicamente cerrado, sino que responde, bueno, incluso más a la tradición literaria latinoamericana, que es el ensayo, ¿no? Que por lo general el ensayo siempre abre mucho más la posibilidad de la conversa. Em, Así que bueno, nada, si alguno pudo entrarle un poco a la lectura, después está bueno que más allá de lo que traigamos con Pablo, intervengamos, compartamos. Eh, Maceo es un marxista, así que quizás, no sé, haya generado algunos diálogos ruidosos con otras tradiciones políticas. Pero bueno, lo interesante también es que recupera mucho de los autores de América Latina. Aparece mucho autor nombrado. Está bueno también el texto de Maceo porque es como un constante posibilidad de ir linkeando autores. Como, bueno, menciona uno, ir a buscarlo, ver de qué se trata, de qué está diciendo. Eso me parece que está bueno. Y después, que es un texto muy actual, porque se editó hace 2 años, o el año pasado, creo. Ahora lo vamos a ver, es el 2023 o 2024. ¿Alguien iba a decir algo? Bueno, no. Bueno, entonces esto, pensar en la comunidad, el título a este eje que elegimos para elaborar, este sería el encuentro 3. Acá cambiamos el flyer por nuevamente otra composición de las arpilleras chilenas, que volvemos a recomendar, quien quiera ver todos sus trabajos, ahí bueno, en ese enlace que yo creo que este PowerPoint no lo enviamos, voy a enviar después el del taller anterior y este. Así también pueden chusmear un poco el laburo que, bueno, que está muy increíble, ¿no? Estas alpilleras que un poco lo contábamos el taller anterior, son mujeres de Chile que durante la dictadura de Pinochet se juntaban a abordar este tipo de cosas y en general en clave de poder denunciar las injusticias y los atropellos y violaciones a todos los derechos humanos. Ah, Marce. No, les quería comentar, después les vamos a pasar el audio y el video del programa del miércoles, que Carlos tiene un amigo en España y lo entrevistamos a él y a un catalán que están llevando adelante una propuesta comunitaria de reciclado. Muy, muy interesante, recomiendo escucharlo porque hicieron un cambio cuando fueron encontrando con distintas dificultades, cómo las fueron superando. Y me parece que tiene que ver esto con la comunidad. Y Está con la buenísimo. primera pregunta que vos hacías, yo leí el capítulo 19 y una parte del 20. Me pareció mucho que estaban, como que está charlando también con Gaguero y con Leukovich. Mm, sí, correcto. Y con nosotros, porque siento que esa Ujú. tensión entre Estado y comunidad la transitamos los 3 talleres que hicimos sobre comunidad. Así que me pareció que estuvo bueno porque ahí hay algunas herramientas para seguir discutiéndolo. Y después sí me pareció interesante todo lo que se está dando en diálogo con este eje y los talleres de historia. Las experiencias que están trayendo las compas de historia están muy buenas. Bueno, el taller anterior con respecto a la cooperativa, no me acuerdo de dónde eran los compañeros, pero que también hacían reciclado, hacían textil, zapatos. La verdad que bueno, como también para hacer del concepto también cómo juega en los procesos concretos, reales, ¿no? Y también cómo los propios procesos van arrojando puntas para seguir pensando esto de, bueno, ¿dónde, dónde está la posibilidad del gesto de lo comunitario, ¿no? Bueno, estas preguntas son las que también atravesaron nuestro eje, las volvemos ahí un poco a refrescar, pero es esto de, bueno, cómo pensar lo comunitario pero no, esto lo decía creo que Orlando, uno de los talleres, bueno, uno no piensa ideas en el aire, sino que están territorializadas, ¿no? No solamente a nivel geográfico, ¿no? Sino que inmersas en una época. Entonces esto es cómo pensar lo comunitario en este actual ordenamiento neoliberal del mundo. Acá también link con Gago. ¿Qué lugar ocupa la comunidad en las luchas contra el orden colonial, patriarcal, capitalista, ¿no? Si hay algo de eso de lo comunitario que puede hacer punta en estos procesos de transformación, de lucha, de resistencia, de reexistencia también. Bueno, ¿cómo dialogan comunidad y Estado? ¿Y cómo comunidad y mercado? Esa segunda pregunta nos quedó un poco no tan elaborada,
pero ahí yo capaz recomiendo si tienen acceso, creo que está en PDF y se descarga gratuitamente, uno de los libros de Cilia Rivera Cusicanqui, que se llama algo así como Un mundo cheje es posible. Ahí ella aborda un montón otras formas de pensar el mercado, ¿no? En esto de que también no identificar directamente la palabra mercado con algo totalmente negativo o ¿cómo se llama? Como algo peyorativo si se quiere, sino que también como un espacio de intercambio económico y que quizás puede tener otras lógicas. Está buena porque ella trae experiencias más que nada del altiplano de mercados comunitarios, ¿no? Bueno, esto también si la comunidad como un sustantivo, ¿no? La comunidad, o esto que traía Leukovich, que qué pasa cuando se desplaza y aparece como un adjetivo. Entonces uno podría pensar en abordaje comunitario, entonces lo comunitario deja de ser lo sustantivo y pasa a ser un adjetivo de otra cosa. O, y adelantamos, spoiler, la propuesta más del libro de Maceo, que la comunidad como verbo, ¿no? Como un hacer comunidad. Y la otra pregunta es, bueno, si esto de la comunidad es aquello a recuperar de un pasado, ¿no? Lejano, ya no existente, o a eso a construir hacia de un futuro que también todavía no está acá, ¿no? También el texto de Maceo aborda esas dos tensiones, ¿no? Como para pensar pasado, presente, futuro y las estrategias comunitarias en clave de esas temporalidades. Bueno, nos parecía piola hacer como un repasito muy así rápido, capaz de algunas ideas que hasta ahora nos fueron trenzando en esta charla. Eh, para recordar, como en el... Sí, ah, perdón. En el primer encuentro, en el primer capítulo iba a decir, en el primer encuentro de este bloque de comunidad, trajimos unos textos de Paul Pelbart, un filósofo prácticamente brasilero, ahora no recuerdo dónde nació, pero vivió en Brasil toda su vida, bueno, del mundo incluso del teatro, del laburo sobre espacios de encierro también, en clave de salud mental, un gran lector de Deleuze, de Guattari, y algunas puntas que con él trajimos en esas conversaciones. Bueno, primero esta idea de por ahí para pensar la comunidad o lo comunitario, él en realidad piensa en lo común, ¿no? Y lo común como ese reservorio de prácticas y saberes que se construyen de manera colectiva. Y en función de eso, Paul Pelbart abre esta idea de la crisis de lo común, ¿no? En este siglo XXI. Y esa crisis está un poco vinculada a una operación de secuestro, de sustracción y de expropiación que la lógica del capital genera sobre este reservorio de prácticas y saberes comunes, ¿no? O sea, en lugar de generar procesos democratizadores, de alguna manera logran hacer una captura más en clave mercantil de esos saberes y de esas prácticas. Un ejemplo claro puede ser Google, ¿no? De cómo todo un saber, eh, eh, no sé cómo decirlo, universal, si se quiere, es puesto en una clave bueno, de una gran empresa que acopia esos saberes y produce un negocio espléndido, ¿no? Que le va muy bien. Em, Otra de las cosas que traía Pal Pelbart era una cantidad de imágenes que quizás eran más extravagantes en cuanto a la idea clásica de comunidad. También recuerden que Pal Pelbart vino después de un texto que habíamos pensado juntos en esto de las imágenes, ¿no? De cómo las imágenes que tenemos sobre ciertas cosas también condicionan poder ver los procesos que se producen in situ, ¿no? Más de forma más situada. Entonces, bueno, Pelbart ahí en el texto que nos compartíamos traía una gran cantidad de imágenes divergentes, si se quiere, de pensar lo comunitario. Entonces, bueno, traía esta idea de la comunidad de los sin comunidad, la comunidad de los y de las solteras, ¿no? O sea, un poco los desafiliados de la norma, ¿no? La de que, bueno, puede ser un gesto de una singularidad la que instaure también un momento disruptivo y a partir de ahí generar otra cosa, ¿no? Entonces, también Pelbar le presta atención no solamente a los grandes procesos colectivos, sino como también las singularidades
pueden interrumpir el flujo de la propia lógica del capital, ¿no? Entonces ahí hay un gesto que él llama de una singularidad cualquiera, que creo que lo trae de Agamben o de Habermas, uno de esos. Bueno, después la comunidad electiva, decía él, no, esto que también se trama por elección, ¿no? Incluso por afecto, por elección, por una búsqueda de ir hacia eso, de lo comunitario. La comunidad incierta, la comunidad por venir. Esto que también traía Paul Pelbar de Ronald Barthes de el socialismo de las distancias, ¿no? Esto que también la comunidad es no solo pensar la cercanía, sino también la distancia más potente para pensar para no perder o para que una singularidad no se pierda en esos procesos colectivos, ¿no? O sea, ¿qué pasa en los entre, quizás? También era la pregunta de Paul Pelbar, ¿no? Eso que nos une, eso que nos junta, pero que también nos separa, o que nos une en tanto que somos singularidades. Esa un poco ahí instala la pregunta Paul Pelbar de cómo pensar estas distancias o este socialismo de las distancias, decía él, ¿no? Y bueno, y ahí recuperamos algunas palabras, ¿no? Gestos como este, quizás más de esta singularidad cualquiera, viene este gesto de el solitario solidario, ¿no? Uno podría pensar una persona que va los miércoles a solidarizarse con jubilados, jubiladas, quizás sin estar encuadrado en una organización, por decirlo de una manera, ¿no? Entonces, pero hay un gesto de estar ahí en lo común, ¿no? De tener presencia. Entonces, bueno, él recupera este del solitario solidario, la idiorritmia, que también la trae de Barth, que sería, bueno, ese punto de encuentro entre mi ritmo singular y un ritmo colectivo, ¿no? Una pregunta linda que hace Paul Pelbart en ese texto es, ¿cómo producimos situaciones colectivas donde cada uno pueda engancharse a su ritmo? Incluso si uno recupera capaz imágenes de la militancia más tradicional, muchas veces la militancia es muy exigente con los cuerpos, con los ritmos. Entonces, bueno, por ahí trae esta pregunta de si es posible generar espacios de organización colectiva, pero que también permitan que cada uno pueda ir a engancharse a su propio ritmo, ¿no? Y en eso elaborar un ritmo común, un conspirar, ¿no? Un respirar juntos. Y bueno, y esta idea también de la suavidad traía Pal Perlbar, ¿no? Como forma de lazo, ¿no? Eso está re lindo trabajado en Sueli Rolnik, la compañera de Guattari, trae esta idea de, bueno, de la suavidad como el gesto posible para armar esto de lo común, ¿no? Y también estuvo muy presente esta idea de la interrupción, ¿no? O sea, que esa necesidad de reapropiación del lenguaje como tarea, a partir de la crisis de lo común, también se juega en gestos de interrupción de la propia lógica del capital, ¿no? Es decir, esto como decía Agustín Valle en el texto que trabajamos de él el año pasado, de Jamás tan cerca, cómo armar espacios de entre, ¿no? Donde ahí suceda algo, donde se pueda como interrumpir la propia lógica del capital y ver qué sucede en esa interrupción. Que quizás una interrupción hasta puede ser estos sábados que nos tomamos 2 horas todas las semanas, ¿no? Bueno, es un poco Palpelbart, ¿no? El primer taller. Después avanzamos un poco, recupero acá algunas ideas de Leukovich y del texto de Elena de la Aldea. El de Leukovich se llamaba algo así como la comunidad entre lo público y lo privado, y el de Elena de la Aldea era la subjetividad heroica. Dos textos que dialogan un montón. Bueno, de hecho el de Elena fue escrito casi en conjunto con Leukovich. Y, y bueno, y ahí quizás la preocupación también identifican una crisis muy de los albores del siglo XXI. Estamos pensando, estos textos son de entre el 2000 y el 2003, 2004. Pero la crisis que ellos ahí identifican es en la improductividad de los recursos y esquemas con los que hasta ese momento se pensaba lo comunitario, ¿no? Él dice hay como una crisis en lo que uno podría llamar como el trabajo comunitario. Y acá también quizás el destinatario de esos textos tenía un poco que ver con profesionales, agentes del Estado, militantes que quizás, bueno, el trabajo comunitario es ir hacia algún barrio, hacia algún lugar y bueno, disponer, ¿no? de la solidaridad y de su tiempo y de su compromiso para elaborar algo en ese barrio o en esa comunidad. Entonces, bueno, acá Leukovic lo que traía o traíamos esto de lo comunitario en crisis en cuanto a esquemas que ya no logran morder.
¿no? La encarnadura de lo real, si se quiere, o de todas las transformaciones que fueron sufriendo también los barrios, las comunidades, a partir del propio proceso de aceleración neoliberal. Y acá en esa crisis también charlábamos que Leukovich identificaba que uno de los puntos centrales era que em, e- en, en este proceso de incorporarse lo comunitario a la narrativa profesional, estatal, académica, emerge un proceso donde lo comunitario se va autonomizando de la práctica. Él decía como que pasa a estar o a ser parte del régimen de representación, pero de una manera muy autónoma de la propia práctica de producir comunidad, ¿no? En situación. Se separa de esa red material y simbólica concreta donde la comunidad se produce. Lo decíamos el encuentro pasado, la comunidad pasa a ser casi una categoría de un paper, ¿no? Y empieza a tener vínculo con otros conceptos. Ese es un poco el proceso de separación, ¿no? Entonces, en lugar de ser una forma de pensar una práctica, aparece como una manera de pensar un concepto con otros conceptos y ya, ¿no? Y bueno, y ahí él daba cuenta de dos síntomas de esta autonomización, que es una especie de representación sin anclaje, o sea, un concepto que ya empieza a desprenderse de su anclaje territorial, y de una exteriorización de su definición. Es decir, la comunidad en este proceso empieza a definirse desde una afuera, si podemos pensar en una afuera y una adentro, pero ahí pensemos en, no sé, desde políticas públicas que mencionan la comunidad o de vuelta, ¿no? Trabajos académicos que la definen a priori. Y que eso también tiene como efecto que muchos profesionales llegan a los lugares con esa definición de antemano a ver qué de esos lugares no coincide con la definición. Es un poco esquemático, así como lo estoy diciendo, pero un poco es la discusión que están intentando ahí elaborar, ¿no? Em, y en general eso tiene también como efecto de que el profesional o el militante siempre en la comunidad encuentra la falta, ¿no? Porque nunca se ajusta, si se quiere, a esa representación ideal que se produce de antemano, ¿no? O a priori. Entonces ahí, bueno, también charlábamos esto de ese desplazamiento de lo comunitario como núcleo como sustantivo, ¿no? Como núcleo a un adjetivo, es decir, una especie de complemento de otro núcleo que sería, por ejemplo, un enfoque o un abordaje comunitario. Y en ese desplazamiento, que parece simplemente una discusión de denominaciones, en realidad él lo que ve es que por un lado, al pensarse lo comunitario como adjetivo, la comunidad pasa un poco a ocupar un lugar de posición de objeto, dice él, ¿no? Esta idea de la comunidad de las víctimas. Y ahí entra un poco el texto de Elena, que es esa comunidad de las víctimas requiere siempre de una subjetividad heroica que vaya a salvar esa comunidad, ¿no? Que nunca logra, digamos, ser una comunidad plena. Entonces, como no entiende cuáles son sus problemas, siempre es necesario esa visión desde afuera, medio heroica en esta clave, ¿no? No en clave de componer y de articular, sino de, bueno, yo voy a sacrificarme por esta comunidad de víctimas que me necesita. Es un poco, él dice, es un juego que termina poniendo a la comunidad en un lugar de objeto, frente a otra propuesta que sería la comunidad en posición de sujeto, ¿no? Que él, ahí la propuesta política del texto de Leukovich era entonces poder pensar en cómo se construye una posición comunitaria, ¿no? Y en eso de la posición comunitaria, que implique un plantarse, un definir los problemas desde la propia singularidad de la comunidad, obviamente que nunca ajena al diálogo con otras instancias, ¿no? Pero que ese proceso pueda hacer, si se quiere, desde la comunidad y no para la comunidad, ¿no? Entonces ahí capaz la idea de autonomía tiene mucho que ver con los procesos de autodeterminación. Leukovich incluso extremiza bastante esa hipótesis y creo que termina diciendo en algún momento que, bueno, es mejor un problema mal resuelto, pero que haya sido pensado por la comunidad, que una gran resolución que viene de afuera y que la pone en posición de objeto, ¿no?
para discutir, pero bueno, está tratando de pensar que también desde una buena intención o desde una buena voluntad puede ser la comunidad puesta en lugar de objeto, ¿no? Y en eso dejarla indefensa de un montón de recursos que se pueden ir instalando y construyendo en un proceso de organización, no sé si decir más horizontal, pero más propia de las capacidades de esa comunidad. Ahí quizás también lo que hay es una lectura medio espinosista de Leukovich, de decir, bueno, pensemos también lo que hay, ¿no? No lo que falta, sino lo que hay. Construir una posición comunitaria desde lo que sí hay. Robert, vos estabas levantando la mano, perdón, ¿eh? Yo no llego a ver. Pablito, si vos tenés la Sí, pantalla así completa, sí. ayúdame porque a mí El se me hace más tema, chiquita. el tema que planteas vos es bien polémico porque cuando vos te toca estar en una posición de gestión, eh, no siempre podés articular con la comunidad para resolver los problemas, por una cuestión de tiempo, por una cuestión de urgencia, por una cuestión de mala información, por lo que sea. Lo que vos decías, a lo mejor, lo que no podés es no hacer nada. Yo creo que no Ujú. hacer nada es lo, digamos, es la espera, digamos, quedándote esperando a ver ni la especulación, ni, ni el intentar, ¿cómo te lo diría? Sacar un provecho personal de la cosa, sino más bien ver qué es lo que necesita la comunidad, que a veces, digamos, se confunde eso porque los mismos actores tienden a resolver por su visión sus problemas personales, que no está mal, digamos, también hay que incluirlo, pero también hay que dar esa discusión comunitaria, que me parece que es un tiempo que a veces no se da, digamos, yo creo que es un déficit importante que tienen las democracias representativas hoy y como le gusta decir a Orlando, digamos, siempre las personas no se sienten actores políticos, entonces delegan en el otro lo que hacen y después lo critican. Ah, pero faltó tal cosa. El ejemplo que pone siempre Ferraresi dice, bueno, cuando hiciste el pavimento ya te están pidiendo que pongas el barrendero. Eh, Ponerse, digamos, me parece que en función de la política, a mí eso es discutirlo permanentemente. Me Eh, encanta, Robert, está re bueno, porque siento que ahí se juega un montón, porque es eso, ¿no? Cómo se piensa incluso hoy, una política pública que habilite a la comunidad también a estos procesos de participación, pero pienso que una clave para la participación es la clave tiempo, o sea, tener tiempo de participar y también la disponibilidad incluso energética, digo, ¿cómo se hace? Incluso en una vida popular cada vez más cansada por las gestiones que hay que hacer para sostenerte la vida todos los días y que encima de eso te deje un resto para participar de las propias decisiones de tu comunidad, ¿no? Entonces, como también ese cansancio deviene en una delegación de responsabilidad y de todo, ¿no? Decir, bueno, está bien, yo no participo, pero me parece que es re interesante acá, porque quizás gran parte de las transformaciones de la política pública tienen que ver con cómo ir sacando esos vectores de cansancio sobre el cuerpo popular para que quede un resto, ¿no? Para las dinámicas de participación, de democracia más directa, que, bueno, uno lo que en el ideal sería, ¿no? Lo hermoso, ¿no? Que la comunidad participe, resuelva, articule con el Estado, le diga, bueno, viene la cuestión, viene por acá. O sea, también hay todo un ejercicio de crear mecanismos de participación de la propia comunidad y de escucha del Estado, que bueno, va ensayando también, ¿no? Como vos decís, mejor a veces resolver antes que no hacer absolutamente nada, ¿no? Es una tensión de esa. Marisa levantó la mano. Marisa había Sí, Garza, perdón, levantado. estabas con la mano. Mandale nomás. Ah, Gracias, Robert, el ahí por... comentario tiene que ver con que en Avellaneda en una época hubo un presupuesto participativo Sí. y claro, porque la gente no participa. O sea, es muy difícil. Mm. No sé si el compromiso, qué sé yo, no sé, la responsabilidad, no sé cuál es el punto. Un poco lo respondiste vos con esto de, bueno, de que el cansancio, el agotamiento, pero hay algo que de golpe cuando le das la herramienta para participar y proponer, me quedo en mi casa
y después critico, hace el otro y critico. Es muy Mm. jodido, no tengo respuesta, es eso. No, está buenísimo y también nada que ver, ¿no? Es un tema aparte, pero digo, Ensayando. sobre esta ambigüedad opera la inteligencia artificial, ¿no? Esto es el... Perdón, Marce, ¿qué ibas a decir? No, disculpa vos. Yo ensayando, a lo mejor, tratando de ensayar una respuesta a lo que dice Marisa, ¿no? Uno ya está acostumbrado a que lo ninguneen. Entonces, Sí, cuando te hacen participar, viste, empezás a poner dudas. Me parece que es un proceso también incorporarse. tal cual. Mejor hay que pensar, se me ocurre, otras alternativas u otro tipo de invitación para que se incorpore la gente. Sí. Y está re bueno, y está buenísimo esto, Marce, porque son mecanismos institucionales de participación, pero bueno, ahí como siempre atentos a lo que va a no tener un termómetro muy sensible en lo social. Y pienso también que a veces hay momentos donde la participación es más intensa, pero eso no, muchas veces no se puede prolongar demasiado en el tiempo. Hay una de las cosas que está buena que dice Leukovich en el libro, pero en otro texto, sobre las asambleas, que dice lo ideal que es que una asamblea se pueda plantear objetivos realizables, ¿no? Porque también en esas pequeñas transformaciones es lo que se da vuelta un poco lo que vos decís, Marce, de la frustración, ¿no? De decir, bueno, ¿para qué nos vamos a juntar a discutir esto si al final, viste, esta es la típica, ¿no? Terminan haciendo lo que quieren, ¿no? Ahí hay una cosa que también, bueno, es propia hasta de nuestra neurosis, de decir, bueno, cuando no le encontramos solución a nuestro propio problema, bueno, es este hijo de puta que no participa o este que hizo lo que quiso, ¿no? Como una cosa. Perdón, esa parte que se edite después de la mala palabra. Pero me parece que está bueno porque es un bollo a pensar, ¿no? No es tan simple tampoco, ¿no? Acaso lo estamos tratando de agregarle complejidad, pero me parece que también esos momentos de participación tienen que ser claves en cuanto a también lo anímico, ¿no? Que mi participación pueda tener un efecto concreto, real, ¿no? Porque si no, llega un momento que te cansás. Bueno, sigo hasta acá entonces un poco una especie de repaso de lo que charlamos hasta aquí. No sé si alguien quiere agregar algo más, si no ya entramos con Maceo, que se mete en estos temas un montón también, ¿no? Eh, bueno, entonces, taller 3 seguimos con el tema, pero usamos un poco ahí de excusa para el diálogo. Este libro que me llegó de una compa, de la compa Adri Marcus, que tuvimos la posibilidad de tenerla dialogando con nosotros hace un par de años, 2, 3 años creo. Ella es médica y trabaja mucho con plantas acá en la Patagonia. Bueno, y me pasó este libro y la verdad que vino justo para estos temas que estábamos laburando. La comunidad auto-organizada, ahí hay una intertextualidad con un gran texto histórico que es la comunidad organizada de Perón, que lo subimos al Drive, pero bueno, hoy no lo vamos a llegar a trabajar, capaz. Un día lo podemos invitar a Ernesto Zambrini a laburar la comunidad organizada, sería lindo. Notas para un manifiesto comunero, ¿no? Miguel Maceo, esa es la tapa del libro, y la primera edición fue el 2023. Bueno, acá rapidísimo, ese es Maceo, pensando con cara un poco de preocupado. Es profe de historia y doctor en ciencias sociales de la UBA, docente en la NUS, investigador del Instituto de América Latina y el Caribe, escritor, autor de varios libros. Bueno, algunos libros, por ejemplo, se destacan ¿Qué no hacer? Bueno, ahí hay otro intertexto con Lenin, ¿no? Apuntes para una crítica de los regímenes emancipatorios, Introducción al Poder Popular, El sueño de una cosa, ese lo tengo, está muy bueno. Bueno, y un montón más, bla, bla, bla. Notas sobre el Bicentenario de la Revolución de Mayo, apuntes sobre John William Cook. Bueno, Maceo tiene unos libros que están buenos sobre la figura de Cook. Creo que el sábado anterior hablamos de Cook. Y notas para una biografía de Alicia Guren. Si no me equivoco, fue la compañera de Cook. Sí, Y Maceo participó mucho en el Frente Popular Darío Santillán. Su práctica política viene de ahí, ¿no? Bueno, ese es Maceo. Eh, Tres preguntas que recupero de las que charlábamos al principio y que transitaron todo este eje.
que las extraje de ahí porque siento que recorren los capítulos que les propusimos para compartir hoy, ¿no? De los 20 que tienes, un libro de unas 200 páginas, era imposible que lleguemos a leerlo todo y nos parecía un recorrido de 3 capítulos. Esta pregunta es si la comunidad es aquello a recuperar del pasado o aquello a construir a futuro, si el lugar que ocupa la comunidad, ay, perdón, en las luchas contra el orden colonial, pasales, acá también va a haber un elemento central que capaz distingue a Maceo de otras tradiciones filosóficas que estábamos charlando, porque él va a tratar de pensar si existe un universal de comunidad que nos convoque, ¿no? A todos los subalternos, si se quiere. Ahí también se ve un poco, ¿no? Esa tradición más internacionalista del marxismo, pero está bueno como lo piensa. Y después tensiona mucho, más que nada en el capítulo 19 en cómo es este diálogo comunidad y Estado, ¿no? Entonces, esas 3 preguntas me parece que están presentes. Y en eso la idea es, con estos 3 capítulos del libro, trabajar 3 ejes juntos hoy, ¿no? Espero que lleguemos. A ver qué hora es, 11:24. Lo que pasa. Eh, un primer eje es esta idea de, primero, también desentramar un poco a qué le está llamando la comunidad auto-organizada, ¿no? Pero lo interesante es que él todo el tiempo la va a pensar como un proyecto realmente existente. No es no es un posible hacia dónde hay que ir la comunidad autoorganizada. Dice, es algo que está sucediendo ahora. Hay experiencias concretas que están, ¿no? Por eso ahí pusimos entre paréntesis, produciéndose en el aquí y en el ahora, ¿no? Y bajo este embarrado, contradictorio régimen neoliberal, ¿no? Entonces ahí ya hay una punta para pensar estas preguntas si es algo a recuperar solo del pasado o algo hacia dónde hay que ir. Él se va a plantar en que es un proyecto realmente existente, ¿no? Y quizás un poco la tarea política es darle musculatura, robustecerlo y articular todas esas experiencias que sí se están produciendo, ¿no? Un poco también en esta clave viene laburando Cari, ¿no? Como trayendo experiencias concretas de lo comunitario, poniéndose en juego y tratando de armar otra trama. Bueno, después el otro de los capítulos labura mucho esta tensión entre lo instituido y lo instituyente, que ahí vamos a ver un poco de decir, bueno, la comunidad autoorganizada o esta idea no opera sobre la nada. Existen instituciones de la propia democracia que podrían habilitar canales de participación popular comunitaria, ¿no? Aquello de lo instituido. Entonces ahí hay una pregunta de cómo em, disputar y resignificar el sentido de un montón de instituciones que existen y que se fueron elaborando a lo largo de nuestra historia, que podrían ser un trampolín para poder pensar otro tipo de relaciones institucionales, más eso, democráticas, abiertas, participativas, que recuperen lo popular en sus nudos centrales para pensar la política pública, bueno. Pero también a la vez lo instituyente, ¿no? Como que Maceo va a hacer un acento en que la comunidad autoorganizada, si algo que es fundamentalmente, es una propuesta política instituyente. Es decir, mientras se disputa el sentido de esas instituciones que existen en nuestra trama social, es necesario crear nuevas instituciones que contengan de otra manera esa potencia de lo plebeyo, de lo popular, ¿no? ¿Cómo se diría? Como, ay, no me sale, como encarnadura también para una práctica política emancipatoria. Y después, el último eje ay, perdón, que vamos a trabajar, que es del capítulo 20 que en realidad es un capítulo que por ahí conceptualmente no aborda demasiadas ideas porque ya es el cierre del libro, pero que trae esta palabra clave que es comunizar, ¿no? Que es un poco la propuesta también militante política de decir, bueno, la comunidad autoorganizada es posible pensarla si la pensamos como un verbo, ¿no? Como el hacer comunidad, ¿no? El comunizar. Bueno. Eh, Me parecía que era muy lindo empezar el taller o esta parte con una frase que está en el libro, pero que él la recupera de esta
de este libro de Calvino, de las ciudades invisibles. No sé si alguno leyó, está bueno, ese libro de Calvino, un tipo que va haciendo un registro de ciudades, pero son ciudades inventadas, las ciudades de la memoria, bueno, es muy hermoso. Y este es un poco el final del libro, y tiene esta frase que a mí me parece como muy conmovedora para estos que nos tocan transitar. Perdón, Marce. No, 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 no dije. Ah, perdón. Em, bueno, la leo y la seguimos acá entre todos, pero dice, el infierno de los vivos no es algo que será. Hay uno, es aquel que existe ya aquí, el infierno que habitamos todos los días, que formamos estando juntos. Dos maneras hay de no sufrirlo. La primera es fácil para muchos, aceptar el infierno y volverse parte de él hasta el punto de no verlo más. La segunda es peligrosa y exige atención y aprendizaje continuos. Buscar y saber reconocer quién y qué en medio del infierno no es infierno y hacerlo durar y darle espacio. Bueno, así arranca el libro. Me parece que es una frase muy potente, ¿no? En esto de que quizás en una sociedad también tan volátil, ¿no? Donde todo sucede tan al palo, poder agarrarnos de alguito, aunque sea, y hacerlo durar, ¿no? Sea un vínculo, sea un proceso de construcción comunitaria, sea una participación en algo, hacerlo una amistad, ¿no? Como que también hay un gran desafío frente a un régimen de constante roturas, ¿no? De las cosas, donde todo estalla en cuestión de segundos, ¿no? Poder identificar qué es posible hacer durar y darle espacio, a ver qué pasa también, ¿no? Qué se puede construir en ese espacio que se cree. También es una política del afecto, ¿no? Es una política poética también. Bueno, Las ciudades invisibles de Calvino. Em, bueno, dos así como, esto es súper esquemático, lo vamos como complejizando entre todos, pero capaz estaba bueno para empezar esto de, bueno, ¿qué no sería la comunidad autoorganizada y qué sí? Un poco en la clave de él, ¿no? Esto desde el texto. Pero dice Maceo, bueno, la comunidad autoorganizada no es un esquema de añoranza pseudo romántica de una comunidad originaria perdida, desaparecida, autárquica, natural, ¿no? Tampoco es un modelo de perfecta sociedad humana situada más allá de la política. No sé cómo lo leen ustedes, a mí me parece que está interesante porque a nosotros también se nos arma un poco este diálogo, ¿no? Cuando se habla de lo comunitario, hay como un reflejo inmediato de irse a aquello que es casi como lo natural, ¿no? Lo puro, lo no contaminado, ¿no? Como una imagen más paradisíaca de la comunidad, incluso en clave de aquellas comunidades que vivían, o no, aquellas sociedades que vivían en comunidad y entonces la armonía con la naturaleza, que claramente sí, porque realmente hubo regímenes de vida mucho más sensibles y en otro diálogo con el resto de los seres vivos y del mundo, y este es un sistema muy depredador el que nos toca habitar, pero bueno, como que al toque se aleja de esta idea de romantizar, ¿no? Una idea de comunidad, que incluso es una comunidad perdida y natural, ¿no? Como casi no intervenida por la codicia y la ambición humana. Pero dice, tampoco es ese modelo de perfecta sociedad humana que está más allá de la política. Y acá me parece que está bueno porque la política le agrega un poco el elemento del barro, ¿no? Del pensamiento. Y después, por otro lado, dice, bueno, lo que sí va a ser la comunidad autoorganizada, y esta me parece que más allá de que después él le va agregando un montón de cosas, es como la hipótesis central más militante, dice, una de las principales mediaciones productoras de orden social, alternativo al capitalismo, de nuestro tiempo, ¿no? Y ahí él recupera esta idea de la utopística. Em, Nada, también me gustó como esta definición, primero porque aparece también la comunidad o lo comunitario o esto de comunizar, ahí vemos cómo después lo nombra,
como una mediación, como una estrategia, ¿no? Como para poder construir un determinado orden social. Y que ahí él también se planta en una cuestión, digamos, hasta ideológica, política, y sostiene, bueno, ese orden social, si es comunitario, es alternativo al capitalismo, ¿no? Quizás ahí uno podría decir, bueno, no puede haber una comunidad capitalista, capaz, ¿no? En esta clave, ¿no? No digo que no, que sí, no sé si tiene razón Maceo, pero me parece que está bueno porque también ahí establece desde dónde va a definir esta idea de comunizar, ¿no? No es una comunidad quizás también incluso como abrazadora de todo, ¿no? Sino que, bueno, es un plantarse desde una posición. Y en este caso, anticapitalista, él va a decir, ¿no? Así sea, o así todo sea, abordándola sobre las propias lógicas del sistema capitalista, ¿no? Esto es un poco capaz de volver a Gago con esto de, bueno, cómo se produce un gesto antineoliberal en condiciones de vida neoliberales, ¿no? No es que uno está así como por fuera y bueno, yo soy de la comunidad autoorganizada y ustedes son todos unos boludos que no, como que, sino que me parece que lo está tratando también como que para mí tiene una idea de la comunidad autoorganizada como una práctica política, ¿no? Como una forma de una práctica política y de armar tramas colectivas. Por eso me parece que está bueno la idea de la mediación, ¿no? Quizás no es tanto ese lugar a llegar, sino que es la mediación posible incluso para armar algo que siempre va a estar en constante problematización, ¿no? A mí Eh, me llamó la atención cuando en el primer capítulo que le asigna, él ve, digamos, como que el futuro o las posibilidades pasarían por nuestra América, ¿no? A Europa sí, parece que la condena es una pasa de uva seca, digamos. Ya está, fue que las alternativas y las posibilidades las asigna a nuestra América, ¿no? sí, eso está re bueno. Y lo aborda de entrada, porque también él dice, no es caprichoso, primero porque, bueno, lo estamos pensando desde acá. Y por el Claro. otro lado, siento que él, la razón que le encuentra a eso son las propias condiciones, dice Maceo, como de casi como de imposibilidad, y esto es muy de Kush, de imposibilidad de que el proyecto de la modernidad occidental, capitalista, logre del todo cuajar en América Latina, ¿no? Él dice, hay un desacople que siempre produce que en América Latina conviven lógicas de producción, de intercambio, siempre distintas, dispares, temporalidades también, ¿no? O sea, no sé, yo vivo acá en Lago Pueblo y hay paisanos de caballo, gauchos, hay compañeros que son mapuches, hay gente que viene de la ciudad, digo, como que no, hay una combinatoria donde decís, bueno, hay algo que no termina de cuajar de la modernidad occidental. Y esto lo decía Kush de una manera así muy linda, muy poética, incluso acá creo que se leyó La negación en el pensamiento popular. Él trae ese siempre va a fracasar Occidente, dice él. Por más de que no parezca, hay algo de esa América profunda que lo fagocita y que incluso hace que muchas de las élites modernizadoras terminen diciendo, che, loco, estos negros cabeza nunca se van a poder civilizar, ¿viste? Como una cosa y ahí me parece que salta la ficha de eso, ¿no? Y Maceo lo ve y dice, bueno, ese es el costado positivo del abigarramiento, dice él. Porque claro, ahí se producen cosas de desacople, ¿no? Perdón, Carlitos, ¿estabas ahí con la mano? Sí, esto último que están diciendo me hace pensar en eh, meter en el molde, ¿no? En África, por ejemplo, hay problemas, hay cuestiones tribales, ¿no? Que no se llegan a entender. Entonces, se producen esos países que son como experimentos en donde sí o sí quieren meter a presión la democracia, los países europeos, y no cuaja. ¿Y por qué? Ahora se me hizo como una cosa, es muy loco intentar que en América ese sistema europeo cuaje, ¿no?
se, Claro, se, se, se- se fisura por todos lados. Es como Medio Oriente, ¿no? También el sistema este de tribales o las castas en India, ¿no? No sé China, qué sé yo, pero es como esa pasa de uva seca, ¿no? Europea, es como colonizó y hay que sacársela de encima y cuesta mucho porque somos eso, estamos formados con esa mentalidad, ¿no? sí, sí, total. No solo eso, la Sí, academia hoy te sigue enseñando los sistemas de pensamiento a partir de, de los griegos y digamos, del suelo europeo, no del suelo de acá. claro, Y esa claro, es la total. discusión a tener, digamos. Sí, y pienso en algo como muy potente, que capaz más del palo de las psicologías, ¿no? Pero pensé en dos cosas en esto que decía Carlos, o tres. Primero que mencionás, Carlos, esta idea de se fisura por todos lados. Y justamente en el texto el título dice, ¿no? Las fisuras, ¿no? Es ahí donde, un poco la grieta donde crece el diente de león, viste que vos le metés cemento, pero el tipo te, o una grietita y salió, ¿no? Ahí hay algo, ¿no? De nuestra América que no se resigna al cemento. Después pensaba en esto de Jaureche, que creo que le decía a nuestras élites criollas, siempre mirando a Europa, en lugar de amoldar, dice, el sombrero a la cabeza, querían amoldar la cabeza al sombrero, ¿no? Esto que vos decís, esta incompatibilidad de decir, che, bueno, de última, si es una idea potable, la repensás, pero no, acá era como, bueno, che, pero este sombrero tiene este tamaño, agrandemos la cabeza, ¿no? O achiquemos la cabeza. Así pensó un poco la élite, incluso nuestros estados, ¿no? Por eso el sesgo colonial también que tiene el Estado Nacional en América Latina viene un poco de esa imposición, ¿no? De esa incapacidad de poder pensar en términos propios. Y después pensaba en esto de cómo se desprende de esto un proceso neurótico del sujeto también, incluso más urbano latinoamericano. Porque claro, siempre estás aspirando a algo que en algún punto nunca va a ser así. ¿No? Y me parece que ahí genera, ¿no? Como ese ritmo neurótico que es propio de esta modernidad que se encuentra con un suelo latinoamericano que en el fondo algo le rechaza, no termina, ¿no? Es como, y por eso Kush lo dice de manera muy hermosa cuando dice, bueno, ¿dónde se desarticula ese artificio? En la chichería, ¿no? En ese espacio oscuro, clandestino, donde después de hacerte el que está todo bien con tu jefe o sos parte de la empresa, te fuiste ahí al bar y decís, en realidad no le creo nada a este tipo, ¿no? Como que se desploma un poco ahí, ¿no? Él dice la chichería, pero digo, siempre hay un gesto donde esa negación se apodera un poco, ¿no? Y toma potencia y reconoce que ese proyecto, el europeo, ese proyecto occidental moderno, algo no, no, no se enraiza en algo de nosotros, ¿no? Como latinoamericanos, como sudacas, como parte del sur del mundo, ¿no? Y ahí es donde uno dice, bueno, no es una gilada pensar epistemologías del sur, ¿no? Filosofías, formas políticas que sean propias de nuestro propio abigarramiento latinoamericano. Me parece que estaba bueno también cuando arrancaste el taller, ¿no, Tuti? Ahí que compartiste el, el texto este que hablaba sobre el infierno, y dice que hay una parte, ¿no? En donde uno se termina integrando tanto ahí de modo tal que, bueno, se adapta a eso y hace como que no lo ve, ¿no? Y la diferencia es hacerle lugar al otro también ahí, o sería esto de rescatarse en medio de las llamas, ¿no? Y poder convivir con esa diferencia o hacer algo comunitario, ¿no? Con ese gesto, con esa interrupción. En lo neurótico por ahí estaría como quedar bien atrapado en lo infernal, si se quiere, Claro, ¿no? Negar claro. ahí todo. Y lo otro sería, bueno, como que seamos un poco síntomas, si se quiera, eso que nos quieren moldear o que nos quieren imponer, ¿no? Como resistir un poco a ese Sí, y infierno que estaba esa ahí. neurosis es la que también nos hace, digo, nos hace o hace de esta sociedad argentina tan racista, ¿no? Porque yo siento que el Mm. racismo es una forma de sublimar esa neurosis, esa imposibilidad de ser occidente, ¿no? Entonces, bueno, la culpa la tiene.
el que más cara de indio tenga, ¿no? Ahí es donde el rostro de América Latina emerge y te pone en la jeta que no sos Occidente. Y el problema es que No, no importa si sos o no incluso sos. también, por ejemplo, por ahí me voy a otro, algo más coyuntural o algo más local, cuando fueron las elecciones y se hablaba que en el conurbano se había ganado, y vieron que están siempre con esta metáfora de que acá no sé qué en el balde, no sé qué cosa, claro, claro, que empiezan con esa metáfora, ¿no? Y siempre están ahí como criticando o señalando esos goces, ¿no? De que no sé si no votás de tal manera, vos en realidad estás haciendo eso en el balde y no sé qué, que también tiene que ver un poco con algo que no se ajusta a cierta realidad o que no se termina de ajustar a un ideal o un modo de concebir la sociedad o de concebir un ideal de país Sí, sí. ¿no? O de un conjunto de personas ahí. Por ahí era un ejemplo que no estaba tan, me fui No, un no, pero poco está por ahí, bueno. pero como otro modo esto, Está ¿no? bueno De porque cómo opera el también un rechazo, inodoro de es un cómo balde con opera, otra forma. ¿eh? Sí, que es un comentario que No está circula bueno. mucho en las redes, uno despliega los comentarios y aparece eso como una agresión o como un señalamiento de algo, no sé, no civilizado, qué sé yo. Sí, Eh, y de un modo ahí de cómo opera el rechazo, o de esto del racismo, o de no hacer comunidad con el otro, ¿no? Y bueno, sí, después sí. puede suceder que uno se termina integrando un poco a ese infierno también, por ahí de un modo neurótico, o de un modo segregativo, bueno, de distintas maneras, para terminar ahí generando ese bloque de pertenencia. Después están Total. los que, bueno, les hacemos síntoma a eso, o intentamos de alguna manera componer otro modo de vida que no se ajuste a, bueno, a Por eso esos también me ideales. parece interesante esto que trae Maceo, como que, bueno, esto de lo comunitario, la comunidad, es la mediación, ¿no? Porque también uno puede reunir un conjunto de personas y producir un infierno, ¿no? Esto es lo que también la metáfora trae eso. Mm. Pero bueno, también uno puede reunir un conjunto de personas y producir otra cosa, ¿no? Por eso digo, sí, implica también una práctica, valores, una forma de esto de la comunidad autoorganizada. Yo traje acá así muy cortito porque Maceo trae esta idea de utopística. Yo no la conocía, pero es de un autor yanqui. Ahora no recuerdo el nombre, después se los paso porque lo tengo ahí anotado. Algo de William, no sé qué. Pero él dice algo así de que, diferenciando de la palabra utopía, dice que la utopística no es el rostro de un futuro perfecto e inevitable, sino de un futuro alternativo, realmente mejor y plausible pero incierto, desde el punto de vista histórico. Es por lo tanto un ejercicio simultáneo en los ámbitos de la ciencia, la política y la moralidad, ¿no? Bueno, nada, como que ese tiene esa pequeña diferencia con la idea de utopía, esto de utopística, ¿no? Como, bueno, un futuro alternativo, quizás, ¿no? No tanto así como imposible, sino como alternativo. Bueno, seguimos nomás. ¿Estamos, sí? ¿Estamos para seguir un cacho más? Eh, bueno. Yo lo que traje acá, así punteado, ay, perdón, es eso, ¿no? Como previo a los capítulos, algunas cositas que trae Maceo para pensar la comunidad autoorganizada. Y acá no sé por qué, pero ahí está, listo. Dice, bueno, la comunidad, primero esta idea, ¿no? Como la comunidad organizada, autoorganizada, perdón, es esta comunidad de la existencia objetiva y potencialmente antagónica al sistema capitalista que late en esta sociedad. Eso me parece que lo primero es que ya lo mencionábamos, ¿no? Entonces, hay una existencia objetiva y hay un potencial que tiene de ser antagónico al sistema capitalista que ya late en esta sociedad. Bueno, después él habla de una comunidad, esta comunidad autoorganizada como una comunidad positiva y con historia, en el sentido de que existen determinaciones concretas, ¿no? O condiciones, o condicionamiento, podríamos decir, si la palabra determinaciones es muy rígida, en los cuales se elabora este proyecto. Bueno, una comunidad realizada, de hecho, en una experiencia productiva, reproductiva, asociativa, cooperativa, deliberativa.
Bueno, y él va a usar mucho esta categoría, que es de las clases subalternas y oprimidas. Nosotros podemos decir de los sectores populares también, ¿no? Pero interesante esto que es es una comunidad de hecho, a partir de estas experiencias, ¿no? De reproductivas, asociativas, cooperativas. Ahí vamos a tener un capítulo que es muy interesante porque es abrumador la cantidad de experiencias, no sé si van a leerlo, que nombra de formas de organizarse comunitariamente. Es muy lindo leerlo porque decís, ah, bueno, es un montón, ¿no? Lo que también se hace. Bueno, una colectividad que presenta diferentes niveles y despliega un existir subalterno muy variado, dice Maceo. Y esto también está bueno porque se aleja de algunos purismos, ¿no? De la comunidad. Entonces él dice, bueno, rural, urbano, indígena, no indígena, formalizado, precarizado, mujer, hombre, no binario, cisgénero, transgénero, ¿no? También trae un poco la idea que después la vamos a ver de interseccionalidad para pensar a este sujeto popular o esta clase subalterna que ya no es la clase subalterna del marxismo clásico de la clase trabajadora, no tiene la tarea histórica de construir la comunidad autoorganizada, sino que acá se complejiza y más en la escena latinoamericana, ¿no? Donde entra lo indígena, tradiciones que tienen que ver con otra cuestión, hasta incluso espirituales, que por lo general la izquierda más clásica y más tradicional descartó de cuajo, ¿no? Por considerarlas en muchos casos no científicas. Por eso muchos nunca entendieron movimientos populares, ¿no? Que sí traían lo espiritual, lo místico como elemento de elaboración de lo político. Y después dice, bueno, una posibilidad de sintetizar la solidaridad con el pasado y la recreación perpetua, ¿no? Esto también me parece está bueno porque esta comunidad autoorganizada no es que se desentiende de una tradición y del pasado, sino que lo recupera, pero también en clave de una recreación constante. Bueno, dice, remite a la defensa y la construcción de lo común, ¿no? La comunidad autoorganizada, dice, un impulso creador de subjetividad común, modos de vida en común. Dice, también se juega en este espacio de afirmación de los cuerpos en acción. Capaz también podemos agregar ahí nosotros cuerpos e ideas, ¿no? En acción, ¿no? Como los dos, las dos situaciones, pero bueno, me parece interesante también, ¿no? Es donde se afirma el cuerpo en acción. Ahí hay también algo del entramado comunitario que se pone en juego. Em, bueno, el acto más definitorio de toda comunidad dice el compartir. Y atañe, dice, principalmente a los proyectos sociales. La figura del proyecto instala la presencia de una dimensión de futuro que contradice las visiones que sostienen el presentismo de las comunidades. Esto también me parece que está bueno, ¿no? Porque aparece esta idea de quizás algunas corrientes filosóficas que por ahí piensan lo comunitario con esto solo que se produce como en este presente, en este aquí y en este aquí y ahora, ¿no? Como una cosa de la inmanencia, pero trabajada desde ese plano, ¿no? Como no con un diálogo de un proyecto a futuro. Y acá Maceo recupera la idea de proyecto, ¿no? Como casi que si no hay un proyecto común, es difícil también un horizonte en común sobre el cual pensar juntos. Entonces, ahí hay como una cosa de no caer en una especie de presentismo que no recupere de ese proyecto la posibilidad de proyectarnos, porque también es una de las estrategias de lo neoliberal hoy en día, ¿no? Em, Como coartar la posibilidad de la proyección, tanto individual como colectiva. Y ahí agrega esto de, bueno, pero sí pensar un futuro no exterior. Ahí me parece que viene lo de auto, ¿no? En cuanto de la autodeterminación, es decir, bueno, poder desde la propia experiencia construir ese proyecto, ese proyectarnos en común, ¿no? No que, no que esa proyección, como hace la modernidad o como recién charlábamos, ¿no? No es un futuro impuesto por una especie de lógica evolutiva de la modernidad occidental, capitalista, ¿no? Sino que es un futuro que se elabora también desde las propias condiciones del aquí y el ahora y de lo que hay en esa comunidad, ¿no? Recuperando ahí a Leukovich. Y acá también aparece esta idea de que un poco tiene, en esa clave tiene una potencia de mito, ¿no? O sea, no un mito como lo ficcional, sino como un mito movilizador. Y acá me parece que en América Latina, si no volvemos a recuperar esa idea potente de mito,
se complejiza, ¿no? Porque la racionalidad en eso tiene un techo, ¿no? Tiene un límite. Entonces también ahí lo mitológico, en realidad, o el mito, más que lo mitológico, el mito, aparece también como un elemento movilizante, ¿no? De ese horizonte, de ese proyecto en común. eh, y eso también que es del orden de lo que da sentido a nuestra práctica política, ¿no? ¿Qué sería nuestra práctica política sin un mito, ¿no? Sería como muy pobre, capaz. Una universalidad, dice Maceo, que produce una apertura al amor y a a la igualdad. Me suena acá los versos de una canción, ¿no? Unas estrofas, no sé. Me viene una música acá con esta parte del amor y la igualdad. No sé. Ya llega el 17 y siento este olor a parrilla encendida. Eh, y bueno, y esta pregunta, ¿no? Dice, bueno, ¿es posible terminar con con la dominación del capital sin generar otra? Porque Maceo en el texto va a decir, che, es necesario construir un universal de comunidad, ¿no? No solamente, no nos quedemos solamente con experiencias fragmentarias, aisladas, ¿no? En eso también él recupera la idea de proyecto y la idea de decir, quizás sea posible pensar un universal, que él le llama un universal concreto, pero que contenga a todos estos proyectos que hoy están luchando o disputando otra forma de sociedad, ¿no? Otra forma de vínculo, otra forma del amor, de la justicia, de la igualdad, de la defensa de la vida también, ¿no? O sea, tiene que haber algo que más allá de nuestras singularidades también nos contenga como proyecto universal. Digo, es una propuesta de este manifiesto, podemos no coincidir también, ¿no? Pero, pero bueno, me parece que está bueno porque hay una recuperación de algo que también los 90 en esa clave de Fukuyama, que decía el fin de la historia, cortó, ¿no? Decía, bueno, se terminó la historia, decía, ¿no? Ahora lo que va a haber son pequeños relatos, ¿no? Yo Que es creo, cuando... perdón, yo creo que Dale, sí, Robert. No, yo dale más. universal como lo ideal a llegar o como lo único o lo mejor, ya está, no se cae desde ese lugar. Cada sociedad tiene su universal, si querés, pero más que universal es la singularidad de esa comunidad, que va variando en todo tiempo. Digamos, a ver, el peronismo en ningún momento niega el capitalismo como sistema de vida, sino que te lo pone como una alternativa más, no la alternativa, digamos, y tampoco es lo ideal. En el medio están las personas que generan interpretaciones de esos universales. Digamos, yo lo que siempre me pregunto y no logro responderme es cómo puede ser que un tipo que es laburante eh, no, no se identifique como tal, ¿no? O con el tema de, que volvemos a una discusión que tuvimos el miércoles no una discusión, digamos, una conversación que tuvimos el miércoles en la radio, si es que hay clases sociales o es un universal que nos ponen desde el mismo sistema del capitalismo para que nosotros nos entretengamos discutiendo a lo mejor una solución social en un lugar del mundo, digamos. No sé si acá, digamos, acá a lo mejor que estamos al lado del puerto sería más fácil, pero la misma comunidad que vos decís que tenés ahí con los mapuches o, o el gaucho que va a caballo, acá también la tenés. Acá tenés la Sí. diversidad cultural con los compañeros latinoamericanos que se vienen a buscar la América acá a Buenos Aires, por más intelectuales que sea. El miércoles pasado vino un ecuatoriano especialista en piglia y el tipo ¿En dio qué? especialista en Piglia, están leyendo una novela sobre Piglia, y el tipo diosificaba a Buenos Aires como si fuera la Meca. Digamos, Buenos Aires es la Meca de los extractos medios sociales o de las clases medias, si lo queréis identificar ahí, o el tipo que tiene una formación europea de la literatura a llegar, digamos, porque bueno, replicamos lo europeo, el mismo Kush replica lo europeo.
pero no negarlo, digamos, no, es parte de todo ese enjambre que plantea, ¿no? Este Maceo, me parece piola, desde ese punto de vista. Ujú. Me suena Sí. feo universal, digamos, ¿no? Sí, sí, por eso es choca, ¿no? Por eso él trae esa tensión, pero porque siento que lo que está poniendo en juego es esto de que el capitalismo como sistema tiene, ¿no? Impone sus universales, en el sentido de que, bueno, esto que trae también Mark Fisher, ¿no? Del realismo capitalista, ¿no? Es decir, bueno, esta es la sociedad, este es el universal de igualdad o este es el universal, ¿no? Entonces, como él dice, bueno, quizás es una pregunta si es posible o si existe esa experiencia donde haya un horizonte que contenga a todos los pueblos que luchan por su autonomía, si se quiere, ¿no? O que luchan contra el régimen colonial en toda su expresión, ¿no? Es decir, bueno, hay algo que ahí como que nos hermana, ponele, ¿no? Digo, es una pregunta incluso muy del siglo XX también, ¿no? Pero que él la recupera, también de vuelta, ¿no? Desde su tradición política capaz más marxista. Eh, bueno, seguimos. Hasta acá, yo ahora la idea es entrar así capítulo por capítulo, que son los tres que tuvimos, y, pero no sé si alguien se quedó con ganas de decir algo, quiere compartir o Ahí en arrojar el alguna capítulo, justo en el 16, hay toda una cantidad de experiencias que atentan contra, bueno, esto que veníamos charlando, ¿no? Si ahí el capitalismo impone sus significantes o sus modos de vida, hay toda una serie de experiencias que él va nombrando, ¿no? De célula popular, de empresa de propiedad social, ferias populares, unidades básicas, colectividades agrarias, asambleas territoriales, digamos, ¿no? Son las formas alternativas u otros modos que buscan organizarse, ¿no? Eh, no bajo el modo impuesto. Eh, a ver de qué manera eso. No sé si es que todo se va a integrar o que todos nos vamos a volver comunitarios, pero bueno, plantea una serie de ejemplos de donde eso puede ser posible, de una manera que se pueda articular. Sí, también Justo. uno puede pensar que esas articulaciones muchas veces se van intentando armar, ¿no? O sea, no sé, existen confederaciones de cooperativas, por ejemplo, ¿no? Entonces Mm, vos tenés las cooperativas, pero se trata de, no, bueno, si es posible una instancia que articule, y ahí se piensa en esa figura. Bueno, digo, me parece que ahí hay incluso experiencias preestatales, ¿no? Pre-Estado Nacional, que también quizás pensaron, ¿no? En otro tipo de universales. Y pienso Mm. en proyecto de Artigas, ¿no? De otro tipo de armado, ¿no? De la nación. La nación es un gran universal también, ¿no? Que un poco las oligarquías criollas hegemonizaron al principio en la constitución del Estado-Nación y que, bueno, siempre está en disputa, ¿no? mm, Pero ahí me parece que va un poco por eso, si pueden existir ámbitos de articulación de todo eso que ya sucede. Creo que esa es un poco la pregunta también política, ¿no? Que eh, Para ese pensar, fragmentito está bueno, capaz lo podemos me leer. parece que está Perdón. bueno para pensar todo esto que estamos charlando, teniendo en cuenta, como vos dijiste al principio, la cooperativa que vimos en el taller de historia, ¿no? Cómo esos cuerpos van tratando de articular con el Estado y resolver los problemas que tienen sus participantes, ¿no? De violencia, de todo lo que pasa en el día a día en ese territorio, ¿no? Y Mm, cómo te das cuenta que a veces los interlocutores mostraban a veces que, bueno, que llevaban un cansancio, que no podían más, pero bueno, juntaban fuerzas y buscaban otros vínculos con la comunidad, alguien que los escuchara y pudiera coordinar, digamos, establecer algún diálogo. sí, sí, sí. Incluso estaba buena esa experiencia, Marce, para esto de decir, bueno, cómo también porque los compas tenían bastante claro, por ejemplo, qué necesitaban del Estado. No era Claro. cualquier cosa, ¿no? Entonces, siento que eso también que traía Robert, ¿no? Cómo construir estos mecanismos institucionales para que pueda suceder ese diálogo, que a veces sucede y a veces no. También todo esto en el ámbito de la práctica es un quilombo, ¿no? O sea, acá uno inevitablemente cuando charla, conversa, se abstrae, pero también es necesario porque, bueno, permite que uno pueda ir pensando la jugada, pero
claramente todo eso sucede, esto que vos decís, ¿no? La idea de que, bueno, alguien llega a una cooperativa por laburo, pero después los compas decían, después el abanico de problemáticas es imposible para contener por la cooperativa. Son problemas de género, problemas de, no sé, de salud mental, de depresión, ¿no? Como de alimentación, cuestiones habitacionales, ¿no? Como también la vida popular es un anudamiento ¿eh? de situaciones que, bueno, como que Las requieren, ¿no? adicciones. Bueno, las adicciones, todo lo que Sí. eso implica, y ahí, bueno, abre esa posibilidad de, bueno, cómo se articula todo eso, ¿no? Qué herramienta también permite eh, abordar. Pero bueno, sí está bueno ahí como el ejemplo. Digamos que la cooperativa les da la posibilidad de pensar un poco más, más allá del capitalismo. Bueno, llegó otra persona. ¿Cómo tratamos de ayudarla? Claro. ¿Qué herramientas? Fíjate que ahí, ¿Cómo lo... fíjate que ahí la cooperativa es una mediación para pensar el estar juntos, ¿no? Porque no es solamente una fuente de trabajo, como tradicionalmente por ahí se puede pensar en un espacio laboral, ¿no? Porque una cooperativa es una empresa cooperativa, o sea, su destino tiene que ver con lo laboral, ¿no? Con la posibilidad de generar riqueza y distribuirla entre sus asociados. Pero bueno, acá vemos que la cooperativa es un medio para elaborar otra cosa, que ahí suceda algo de otro orden, ¿no? En esta vida que está tan estallada también. Y como Eh, vimos en otros años con otras cooperativas, la tensión entre, digamos, vivir como cooperativa o sentirse empleado. claro, Eso entra también, es un tema que tienen que resolver, ¿no? Que no debe ser fácil. sí. Em, Bueno, el capítulo el 16 que compartimos ahí para parte del recorrido de lectura se llama esto que decía Carlos y que recuperamos la palabra fisura, ¿no? Porque el capítulo se llama Fisuras en el proceso de modernización, en la entropía burguesa y en el capitalismo como hecho social totalizador, ¿no? Acá se juegan varias conceptualizaciones, ¿no? Primero que en América Latina estos procesos de modernización siempre terminan estando fisurados, ¿no? Como que hay una cosa de lo que hablamos al principio, ¿no? Como que se encuentra con un territorio que no le es propio, porque esa modernización es pensada desde otra lógica, ¿no? Entonces, en eso se generan estas fisuras, por lo menos a partir de las cuales dice Maceo, bueno, ahí hay que poner el oído, ¿no? De qué está gritando en esa fisura para poder pensar por dónde también viene la posibilidad de armar otra cosa. Bueno, la entropía, yo no soy físico, capaz que si alguien conoce mucho mejor el término, pero tiene que ver con ese desorden, ¿no? Al que tiende un sistema, y en este caso el burgués, y el capitalismo, esto, ¿no? Como un hecho totalizador. Me parece que también ahí recupera esto que decíamos, ¿no? Del realismo capitalista. Esto que decía Margaret Thatcher, no hay alternativa. Tipo, es esto la vida. No, no jodan, ¿no? Como que logra capturar todo imaginario posible de otra forma de sociedad, ¿no? Y eso también desalienta un montón, porque uno dice, bueno, la verdad que ¿cómo hacemos para luchar con este monstruo, ¿no? Entonces, ahí hay una capacidad de siglos y siglos, ¿no? Y de violencias, de poder perpetuarse como un sistema que totaliza nuestra vida, como que la lógica del capital lo que tiene, más cuando deviene micropolítica, es que logra totalizar toda nuestra vida en cuanto a todos sus ámbitos, ¿no? Pero bueno, hay fisuras ahí. Nosotros anotamos, no sé, palabras claves de este capítulo. Lo primero ya un poco lo mencionamos, ¿no? América Latina presenta como una situación muy ambigua, ¿no? De ámbitos desacoplados, esto que laburamos con Vero Gago cuando trabajábamos lo barroco, de la hibridez temporal, la justaposición, conviven lógicas comunitarias con lógicas hiper individualistas, propias del mercado, ¿no? O sea, nuestra vida, la vida popular, no está exenta de ningún tipo de estrategia para sobrevivir. O sea, pedimos préstamo a los parientes, armamos una vaquita comunitaria y también, no sé,
hacemos somos rápidos, todo eso no es que es una cosa o la otra, ¿no? Todo se despliega en un mundo muy complejo y en estos ámbitos de abigarramiento, dice también Maceo, ¿no? Em, y ahí es un poco donde también entra esta discusión de cómo el capitalismo, y esto a mí me hizo recordar a, un- a unas palabras de Silvia Rivera Cusicanqui, hace que proyectos alternativos siempre sean como una especie de under, ¿no? Como de cosa de descarte que nunca va a poder ser un proyecto de humanidad, ¿no? La modernidad es burguesa, parecería ser, ¿no? El proyecto moderno es un proyecto capitalista burgués. Y todo lo otro o es antepasado o es utopía imposible de realizar. Entonces, Maceo un poco trae esta tensión de decir, bueno, lo comunal, lo comunitario, también puede ser nuestro proyecto de modernidad. Modernidad acá entendida como época, ¿no? En la cual se ancla, ¿no? Puede ser nuestro proyecto. Y recordaba a Silvia Rivera Cusicanqui porque trae un poco esto con lo indígena. Ella dice, lo indígena siempre se piensa como aquel proyecto que fue, bueno, precolombino, ¿no? Como que quedó en el pasado, una cosa medio museológica. Y ella dice, lo indígena tiene capacidad de ser un proyecto de modernidad indígena, ¿no? ¿Cómo sería eso? Sería muy interesante, pero tendría otra clave para pensar la vida. Em, bueno, a ver, quiero ver qué hora es porque me parece que son y 10. Bueno, algunas de otras de las ideas que aparecen es esto de las fisuras, ya lo dijimos. Ahí en ese capítulo recupera un poco la experiencia ludista, seguramente o algunos la tienen, pero es un poco este movimiento que surge con la época de la revolución industrial y la incorporación de la máquina en los procesos fabriles, de, bueno, de trabajadores que producen situaciones de sabotaje contra la propia máquina, ¿no? Entendiendo también que ahí hay una lógica que empieza a desplazar la mano de obra. Entonces, bueno, todo el ludismo tiene que ver con, con prácticas de sabotaje y de ataque contra la máquina. No contra la máquina en sí, la tecnología en sí, sino con la relación que establece la máquina con lo laboral, ¿no? O sea, la máquina agenciada en una lógica capitalista. Así que bueno, ahí también Maceo recupera un poco esa experiencia del ludismo como para pensar en esto de la comunidad autoorganizada. Y eso Quizá también, en su aspecto. Sí, dale, Marce. esto del ludismo, yo lo enganché con lo que pasó Roberto, esto de Harari, que vimos en economía, ¿no? En ese momento los trabajadores veían en la máquina algo que le estaba sacando el trabajo, que tenía mucha más fuerza, podían estar mucho más tiempo funcionando sin que se cansara. Y es algo, es un espejo para vernos ahora con la inteligencia artificial, ¿no? Nosotros no tenemos esa capacidad de cálculo en cuanto a velocidad y procesamiento y lo vemos como un enemigo, me Mm, parece, en vez de verlo como es una máquina, es una herramienta más que la tenemos que poner a nuestro servicio, no verla sí. como alguien que está compitiendo porque es imposible competir, lo mismo con una máquina. Me parece que con la IA pasa lo mismo que con las máquinas en la época del ludismo. Cuando se atacaba a la máquina, no se atacaba a la máquina, se atacaba por ahí al patrón que ponía la máquina para dejarte sin laburo a vos. Y Claro. acá me parece que con la inteligencia artificial es más o menos lo mismo. No, uno no le tiene bronca a la inteligencia artificial, sino a que quienes son los dueños de la inteligencia artificial hagan lo mismo que hacen con Google, que te meten la información que ellos quieren, te manipulan. Y con la inteligencia artificial, más. Perdón, Me parece que sí. perdón, pero lo que Harari creo que plantea tiene que ver con que, bueno, toda esa lucha que, digamos, tomar esas experiencias, como lo que fue la revolución industrial, que desembocó en la Primera Guerra Mundial, por el mal uso, por decirlo de alguna manera, en que siempre termina siendo lo mismo. Y cuando eso, unos pocos se apropian del laburo del resto, se genera una desigualdad muy grande dentro de lo que es
la especie humana, digamos, y eso desembocó en el principio del siglo XX en las dos guerras, ¿no? De las dos guerras de Europa. Y él dice que el riesgo hoy con la inteligencia artificial y todo el potencial, y esto está escrito en el 2018 antes de la pandemia, antes de o la emergencia en el siglo XXI de la inteligencia artificial con la potencia que tiene hoy. Digamos, que no tenemos capacidad humana para absorberla, digamos, y nos está destrozando la cabeza. Ahora, eso puede desembocar en una guerra atómica, digamos, porque el cuerpo a cuerpo no existe más o la virtualidad, por decirlo de alguna manera, es una herramienta que también te da la posibilidad de decir cualquier cosa. Total, si estás al lado mío no te voy a cagar a trompada. Si no estás al lado mío no te voy a cagar a trompada. Claro. Después se pasó, digamos, después se te pasó el enojo y lo transitas de otra manera. Me parece que un poco esas son las cosas que pone, que se ponen en cuestión, ¿no? ¿Cómo armás comunidad con eso nuevo que aparece sin negar lo que ya estaba? Y en estos proyectos vitalistas, como plantea Cusicanqui o tantos otros, es rescatar las experiencias locales. Eh, Total, sí, totalmente. y a mí me preocupa mucho, lo hablaba los otros días con pibes del centro estudiante. eh, bueno, ¿cuál es el compromiso? ¿Dónde se juntan a discutir estas cosas? Nosotros proponemos dentro de la universidad, donde hay más de 3.000 tipos que estudian y enseñan, y parecería que o no le estamos dando en la tecla o estamos alimentando nuestro propio ego. Entonces, eh, nada, a nosotros nos sirve, pero digamos, no es la finalidad con la que creemos que deberíamos accionar, ¿no? Sobre los jóvenes para generar preguntas. Eso me pasa, perdón, me fui por la rama. No pasa nada, Robert, te perdonamos. Carlos, Sí, sobre esto de la inteligencia artificial y la guerra atómica, eh, yo creo que no va a haber una guerra atómica porque la inteligencia artificial, los robots, no lo van a permitir, no van a permitir que se queden sin existencia. Y me parece que ya es hora de ir pensando en la comunidad de los robots, ¿no? Si tienen derecho, y digo un poco así, de humor, Un si, sindicato de robots también. si en un viaje donde viajan tres personas y un robot, si el robot, no, cuatro personas y un robot, si el robot tiene derecho a viajar del lado de la ventanilla, si la aprecia, ¿no? O si tiene que ir en el baúl. Esas cosas que parecen muy simples, muy pavas, me parece que de acá a unos años van a tener consistencia y va a haber granjas de robots, o sea, va a haber espacios donde los robots díscolos van a tener que adaptarse. Eh, Me parece que la inteligencia artificial, como en en el último encuentro de economía, quedó claro que es algo que no tenemos la menor idea del alcance que va a tener. sí, sí, total. Sí, sí, se va. Por eso siento que acá la diferencia con ese ludismo siglo XIX, si se quiere, tiene que ver con una máquina que también está en el cuerpo ya. O sea, no es fácil identificar en una afuera, ¿no? La inteligencia artificial incluso tiene. De hecho, la tecnología cada vez va a tener que ver mucho más con la no presencia del aparato. O sea, cuando se logre que el aparato no esté presente, adelante tuyo, siento que ahí es donde incluso la tecnología va a dar ese salto, ¿no? Porque si se quiere la máquina en este contexto ludista, todavía era una exterioridad, si se quiere, ¿no? Pero ahora cada vez más, incluso generando procesos, esto como decís, afectivos, ¿no? Que hoy podrían considerarse patológicos, un tipo que se enamore de una inteligencia artificial o al revés, pero digo, hay que ver qué pasa en los años venideros cuando este proceso se acelere.
y entendiendo que esa máquina está en un lugar que no es tan claro dónde está, ¿no? ¿Dónde está esa inteligencia artificial? Hablamos de una nube muchas veces que no sabemos, ¿no? O bueno, sí, ¿no? Quizás hay lugares materiales donde todo eso, esa base de datos están, pero tiene esa capacidad de hacerse invisible. Y eso me parece que también A lo es, mejor tiene que ver con nuestra dinámica humana, pero hay mucha gente, viste, que se siente solo, tiene dificultad de comunicarse con otro y se terminan comunicando con los chatbots, con el, claro, claro, y hablan sí, con sí, eso, y ya hay varios casos que se han terminado suicidando, sí, sí, como que le van siguiendo la corriente. Yo el otro día leí de una chica que empezó a interactuar con el chatbot y le empezó a pedir consejo cómo tenía que hacer los nudos para suicidarse y le fue acercando información al respecto. claro, claro. Sí, 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 hay cosas que son complejas. Bueno, avanzamos un poquitito Dale. más, que quiero, hay unas preguntas que siento están buenas y atraviesan mucho lo que estuvimos conversando talleres anteriores. Bueno, siento que de acá, después si llegamos a leer eso, Pablito, que empezaste a leer, por ahí lo podemos leer completo porque ahí se nombra una cantidad de experiencias concretas muy interesantes para decir, bueno, cómo está sucediendo ahora también, ¿no? O sea, no es que no es que no se está haciendo nada. Em, y después, bueno, me parece también interesante que ahí en ese capítulo recupera esta propuesta de la convivialidad, dice, ¿no? Como es un modo de convivir, ¿no? Como convivir con otros, esta idea de la vida con otros. Pero bueno, por ahí, pensando en que son las 12:20, em, el capítulo 19 es un capítulo que está bueno porque labura la tensión con el Estado. Fundamentalmente, todo el capítulo es eso, ¿no? Cómo pensar esa idea de la comunidad autoorganizada o lo comunitario en diálogo siempre tenso, a veces más abierto, a veces más ameno, a veces más en conflicto, pero siempre en diálogo con lo estatal. El Estado, en tanto, también es la figura más clara de lo instituido, pero uno podría decir también lo comunitario con los partidos políticos, los sindicatos, ¿no? Como otras esferas de institucionalización de la vida política, pero bueno, el Estado quizás es más contundente en su representación, ¿no? De eso que está instituido y que también la sociedad va instituyendo, ¿no? Pero bueno, todo este capítulo lo atraviesa muy fuerte. Hay algo que me parece que es interesante que él dice, o por lo menos de su perspectiva, que la comunidad autoorganizada en algún punto se piensa como no estatal, pero tampoco eso implica que sea antiestatal. Me parece que es un buen juego, porque no es lo mismo, ¿no? No estatal, él dice, bueno, en tanto y en cuanto se propone pensarse desde otra lógica, ¿no? También si pensamos el Estado tal cual lo conocemos, en su lógica más vertical, eh, quizás menos porosa, ¿no? A procesos de diálogo más múltiples, Pero pero cuando dicen, hablas eso de Estado, implica... ¿a qué te referís? ¿Eh? Cuando hablas de Estado, ¿a qué te referís? ¿Al Estado-nación? No, sí, al Estado-nación, siento el Estado como Porque las ordenador constituciones de la vida social política ¿no? De una sociedad en ese sentido, como incluso si vamos a esta tradición política, ideológica, que yo entiendo de la que escribe Maceo, tiene que ver con un Estado como herramienta de las clases dominantes, ¿no? Por eso también trae esta idea para mí. Por eso digo, es a discutir. Pero sí lo que me parece interesante es que eso que podría ser una lógica no estatal, no implica una lógica antiestatal, porque incluso ahí se abre el proceso más novedoso en cuanto a ciertas fuerzas políticas que recuperaron, entre comillas, ideas no antiestatales, y bueno, y hoy estamos en esa un poco, ¿no? Em, pero lo que me parecía interesante acá, algunas preguntas digo, para traerlas y compartirlas así entre nosotros, después en el último capítulo. Él dice, bueno, ¿será posible un Estado permeable a las significaciones comuneras? ¿Será posible un Estado que produzca oportunidades históricas para las comunidades? ¿Un Estado que dé rienda suelta al potencial transformador de la comuna? ¿Cómo contrarrestar las poderosas tendencias postestatales que en lugar de trascender al Estado, marchan desbocadas hacia una sociedad de carácter neofeudal, ¿no? Como ahora.
¿Es factible que puedan trabajar en conjunto en pos de la resolución de diversas problemáticas locales? Trabajar en conjunto, acá es comunidad y Estado, ¿no? ¿Podrán hibridarse los recursos estatales y comunales? Bueno, ahí en el capítulo él todo el tiempo dice, hay experiencias donde comunidad y Estado en un encuentro em, potente logran cuestiones muy ricas en cuanto, ¿no? a formas de democracia, formas de pensar la trama social. Eh, por eso me parece que no hay, el otro día un poco, el taller pasado se hablaba casi de una cuestión de que Estado y comunidad se contraponen absolutamente, ¿no? Y ahí me parece que la experiencia de América Latina y Argentina también brinda otras puntas para pensar esto, ¿no? O sea, como que hay una porosidad que si se la piensa y que incluso, no solo si se la piensa, si se la pone en movimiento, podría dar procesos de construcción política muy potentes, ¿no? Entre una herramienta como el Estado, que es clave hoy en un mundo donde las soberanías estatales están cada vez más en juego, y también creatividades, invenciones comunitarias que son necesarias que esa esfera estatal pueda leer, recuperar, escuchar, para nutrir también, ¿no? Lo que sucede en ese ámbito de lo institucional, ¿no? Porque acá también un poco juega esto de qué pasa cuando se institucionaliza, por ejemplo, no sé, cierta lucha, ¿no? ¿Cómo hacer para que esa institucionalización, en lugar de neutralizarla, la potencie, ¿no? Ahí me parece que un poco la pregunta que a nosotros siempre nos convoca en cuanto a también estar o siendo parte de gestiones estatales, ¿no? O sea, uno no quiere desde el Estado romper los procesos comunitarios, creo yo, justamente todo lo contrario, ¿no? Entonces me parece que, bueno, no sé cómo lo piensan ustedes en clave de alguna de estas preguntas, sí, porque yo me quedaba con eso, ¿no? De que había un poco una idea de Estado y comunidad en una tensión que una lógica como que aplastaba a la otra, ¿no? Fundamentalmente la del Estado, o que no eran compatibles. A mí me parece que ahí hay experiencia que pueden habilitar otra cosa. Sí, o de donde se pueden tender ciertos puentes también, ¿no? Tanto del Sí, Estado como de la comunidad, y bueno, ver ahí, no caer por ahí tomando lo de Leukovich, no en esa subjetividad heroica que uno va en tanto agente estatal o agente profesional hacia la comunidad y le rellena desde lo propio, sino bueno, tomar también qué tiene para decir o qué tiene cómo tiene para actuar. Creo que Robert trajo algo al principio como un ejemplo, una pregunta en relación a eso o a una dificultad para poder ubicarse ahí, en tanto sí, alguien sí. que miembro del Estado, ¿no? Cómo articular una política o cómo ofrecer algo a la comunidad y que eso termine teniendo un resultado, ¿no? O una transformación ahí en la realidad. Por ahí, con Tuti, cuando estábamos preparando el taller, yo le contaba que me acordaba de los SIC, ahí como conocen las experiencias de los centros de integración comunitaria, que hay muchos ahí donde se fueron construyendo y eran experiencias en donde, bueno, se ofrecían distintos servicios, ¿no? Ahí bueno, no solo servicios, sino que actividades, o había encuentros culturales, o había, por ejemplo, no sé, encuentros que tenían que ver con la salud o con la educación, ¿no? Y de alguna manera los vecinos se iban acercando y conociendo, y en tanto también el Estado o los actores estatales eran los que promovían o ofrecían los recursos. Creo que por ahí eso se puede plantear o situar como un ejemplo de ni antiestatal ni puro estatal, ¿no? Como de alguna manera tender ahí un entre o esa porosidad para, bueno, poder armar eso, ¿no? Esa relación. Después, y Sí, bueno, sí, si sí. había experiencias que fueron más exitosas o menos exitosas, siempre abierto a la discusión, ¿no? En la actualidad, la verdad que no sé muy bien cómo estarán funcionando, pero en su momento, hace unos años, ahí se establecían, ¿no? Los programas para terminar el secundario, las personas que eran más grandes, que no habían podido concluir, o habían operativos de salud, bueno, distintas actividades, ¿no?
que siempre están centrados en, bueno, en lugares, en barrios, más que nada. No sé actualmente cómo estarán Sí, sí. funcionando. Siento que esa experiencia está buena, la de los SIC es como muy claro cómo se ve, ¿no? Una posible articulación. A mí lo que sí siempre me parece es fundamental que los espacios de representación política también estén ocupados por compañeros que vienen de tramas comunitarias. Eso siento que es clave al momento de pensar la política pública. Bueno, es lo que no Mm, sucede en estos gobiernos, ¿no? Pero ahí me parece que hay una punta para pensar la representatividad, ¿no? Y también incluso cómo eso, cómo dentro de las reglas propias del juego democrático institucional, también ir tensando, ¿no? Como cualquier pequeño lugarcito que a uno le toque pueda ir generando formas de esa política pública estatal institucionalizada que tengan que ver con otras cosas, ¿no? O que puedan ponerle oreja a otras cosas. Parece que ahí casi que muchas veces hasta es un gesto muy pequeño, tal vez hasta de una persona que cumple una función sí. pública muy simple, pero que puede habilitar un proceso novedoso, ¿no? Ujú. Capaz también la profesionalización extrema de la política hace, ¿no? Esto lo charlamos un montón en el foro, ¿no? Cuando se separa un poco esa esfera, empieza un poco el problema, ¿no? La autonomización de la política de lo propio territorial comunitario. Y eso también a veces se deja ver o se vislumbra en quienes ocupan los lugares de decisión, de representatividad, ¿no? Me parece que ahí también hay todo un trabajo para seguir construyendo, ¿no? En cuanto a que el Estado también necesita una gran cantidad de personas para administrarlo, ¿no? Entonces, eso es un gran laburo. Y yendo a lo micro, Bueno, sí, para sí, rescatar dale. a lo mejor la experiencia que está llevando Orlando en proceso, en reconocerse como comunidad, todo lo que habitan esos 11 pisos, ¿no? Donde él Claro, vive. total. El Sí, edificio, es su edificio. Orly, contá un poco. porque ¿qué pasó ahí? Siempre hay alguna anécdota de ese lugar. El edificio. Estamos en eso, estamos en eso. Es una experiencia, como dicen, en desarrollo. Mm, mm, Está Este, bueno. pero sí, es crear un espacio desde la nada. mm. Bueno, veremos. Por ahora Qué vamos serio. el miércoles próximo por el cuarto encuentro. Y Qué son bien. 10 los participantes. No, no siempre Se son está 10, ¿no? comunizando ya, sí, son 10 ¿Eh? participantes. Ya se está comunizando. Y participan 8 departamentos sobre 24, Ah, o sea, un tercio. bueno. Y Bueno, lo que lo hablo a veces con Marcelo y con Roberto, que son con los que más hablo, es que uno se da cuenta que cuando se logra generar un lugar de conversación, porque es solo eso, ¿eh? Es conversación, ujú, eh, ¿cómo se valora? Porque uno lo siente cuando se termina y nos despedimos. Bueno, lo mismo que sentimos acá en el foro, acá tenemos otra gimnasia, digamos, pero emocionalmente es muy parecido. Es raro, ¿no? Veremos. Qué lindo, qué bueno, Orly, eso está muy bueno. Bueno, es esto, ¿no? También sostener y hacer durar, ¿viste? Esa metáfora que traíamos con con la palabra de Italo Calvino y ese salir del texto. infierno. ¿Eh? Salir Sí, del sí, infierno. tal cual. Mm, Em, bueno, nada, última plaquita y ahí ya cerramos esta compartida de pantalla y lo que nos quede charlamos un poquito, pero... Quizás una de las propuestas que también está interesante en el libro es esto del comunizar, ¿no? O sea, hacer de la comunidad un verbo, ¿no? Como una estrategia política. Él dice, bueno, el núcleo comunal de un proyecto político emancipador es la comuna como estrategia, ¿no? Como horizonte político. Dice, lo comunal como aquello que nos expide, ¿no? Unas prácticas materiales y simbólicas concretas o nos pide a unas situaciones meramente reactivas, en el sentido
reactivas no peyorativos, sino como, bueno, de resistencia, de actos de rebeldía, pero también y especialmente a una construcción deliberada, ¿no? Una opción por el cultivo de comunidades, generar las condiciones para, bueno, un poco lo que Orly está trayendo, ¿no? Es un poco una obstinación por tiene que funcionar esto, ¿no? Sabemos que tiene que funcionar y también es ir contracorriente. Eso no hay que perder de vista, ¿no? No es la lógica predominante. Entonces, por eso son prácticas que una vez que se instalan, bueno, ahí sostenerlas y que se siga produciendo algo en ese entre, que se arma en ese rato que se juntan, no sé, ahí, por ustedes o nosotros acá. Y después lo último es esto, ¿no? Dice, bueno, comunizar, acomunar, acomunalizar, recomunalizar, ¿no? Todo lo que implica esta idea de comunizarse, dice, acomunizarse, recomunizarse, ¿no? Y siento que está bueno esto, dice, subrayamos, dice, un verbo, no un sustantivo. No debemos resignarnos a lo que es o lo que ya está. Cuando un verbo se, dice, si cuando el verbo se resbala hacia el sustantivo, suele acontecer una derrota de la imaginación política. Insistimos, entonces, un verbo, el nombre de una acción. La consigna es hacer comunidad, acrecentar la cooperación social, crear nuevas instituciones propias de las clases subalternas y oprimidas, básicamente instituciones sociales, pero también gubernamentales, mediaciones dignas que contribuyan a colectivizar la política, ¿no? Bueno, la consigna es hacer comunidad. Hasta acá el PowerPoint este. Vamos a dejar de compartir la pantalla. Yo creo en esto, Augusto, Ah, si puedo hablar, ah, me viene a la obvio, mente, sí, Orly, dale. me viene a la mente tanto lo que sigo estudiando sobre mi amigo Baruch, como la posición del peronismo en cuanto al capitalismo. En ambos hay algo que no es lo común o lo individual, es lo común y lo individual, porque no hay sobrevivencia individual sin lo común, y lo común está hecho por los individuos. Y entonces creo que siempre que debemos tener cuidado en no exagerar como estamos ahora en un punto de la historia en donde el individualismo está exacerbado. Creo que tenemos una tendencia a em, subrayar con mucho énfasis lo común. Y entonces quizás eso hace que a alguna gente les cueste, creo que hoy lo decía Marcelo, esto de sumarse, integrarse a una comunidad, porque piensa que va a perder su singularidad, digamos, como que lo común lo abruma y no, Mm, son ambas cosas. Es lo que en la comunidad organizada se dice ni la insectificación mm, del- de los regímenes del comunismo, en esa época en que se escribía el libro, ni la individualidad como al extremo, como pasa con el capitalismo o con el neoliberalismo, ¿no? mm. Es eso, esa relación. Está buenísimo, sí. Sí, porque también incluso a veces desde nuestro propio discurso lo comunitario tiene una exigencia, ¿no? También tan alta que, bueno, si no, che, yo mejor paso, ¿no? Me quedo en esta, en la mía y ya, como que también Por eso, siento que recuperar el carácter incluso, no sé, festivo, afectivo, ¿no? De eso que se juega a veces en un gesto muy pequeño, ¿no? Esto vos creo que también lo traía Sorli de siempre nuestra imagen parece que lo comunitario es mucha gente viviendo junta, ponele. Que bueno, igual eso termina siendo. Pero tiene que ver más con eso, ¿no? Con la mediación, con la forma en la que mediamos el lazo con el otro, ¿no? Que no tiene que ver solamente con, bueno, esto, no sé, un barrio de viviendas comunitarias, qué sé yo, no, una casa donde digamos todos, sino ese gesto también de armar lo común sin la exigencia sobre esa singularidad que la tenés que perder, ¿no? Está buenísimo eso. Perdón, Carlos, estabas ahí. Sí, que esto que dice Orlando de los países superindividualistas en este momento, Estados Unidos
está el famoso shutdown que pasó, por ejemplo, con Obama, ¿no? Que no se pone el Congreso de acuerdo en el presupuesto. Y una de las cosas que escuché decir es, ¿por qué tenemos que pagarle la medicina a los inmigrantes, ¿no? Con el tema del Obamacare, era por qué alguien que no fue exitoso en su vida, yo tengo que pagarle la salud, la medicina, ¿no? Bueno, como creo que no hay más allá, más individualismo que eso, ¿no? Mm. Trasladable acá, ese ejemplo también. Bueno, compas, yo creo que, ¿no? Más o menos le hemos dado duro Tengo muchas preguntas. a la perorata. Mm, Em, a mí me gustaría terminar así y regalándoles un poema que no tiene nada que ver con la comunidad, o capaz que sí, pero me encantó tanto que te lo quiero regalar para este sábado, que lo tengo Bárbaro. por aquí. Gracias. Y se llama ¿Qué hace falta? Llama el poema. Y dice, para hacer una mesa hace falta la madera. Para hacer la madera hace falta el árbol. Para hacer el árbol hace falta la semilla. Para hacer la semilla hace falta el fruto. Para hacer el fruto hace falta una flor. Hace falta una flor. Hace falta una flor. Para hacer una mesa hace falta una flor. Para hacer una flor hace falta una rama. Para hacer la rama hace falta el árbol. Para hacer el árbol hace falta el bosque. Para hacer el bosque hace falta el monte. Para hacer el monte hace falta la tierra. Para hacer la tierra hace falta una flor. Para hacer todo hace falta una flor. Bueno, nada, se los regalo. Lindo. Muchas gracias. Muchas Gracias, gracias. gracias por el rato. nos vemos. Bueno, Chao. Chao a hasta la todos. próxima. Chao. Hablamos de Racing, ¿eh? Chao.